muy importante que vamos a tocar esto que ha estado disminuyendo. Y bueno, Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos?, nos tiene pues más detallado. Sofía, platíquenos un poquito qué va a suceder si estas remesas siguen disminuyendo a México. A ver, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Hay que recordar que las remesas a México llegan preponderantemente a los hogares de menores ingresos, a los hogares encabezados por mujeres, que en el conjunto del país es alrededor de 1/3 de los hogares. Y sí, las mujeres ganamos entre 10 y 20% menos, por lo tanto también son hogares que proporcionalmente tienen menores ingresos. Y medido per cápita, también hay un efecto regional importante, sobre todo en el sureste mexicano, aunque también en algunos estados del norte y del Bajío. Sin embargo, creo que vale la pena también recordar dos cosas. Las y los mexicanos, ante este nuevo impuesto del 1% en Estados Unidos ante los envíos de remesas, pues no van a empezar a pagar ese impuesto en el momento. Esto es el paquete fiscal que empieza con el año fiscal a partir del 1 de octubre. Realmente lo que estimamos es, como bien se refería hace un momento, pues una contracción que posiblemente se deba a dos vertientes. Uno, a la ralentización de la economía estadounidense. No está en recesión, sin embargo, hay variables que nos indican que la economía se está enfriando. Y por otro lado, por supuesto, el impacto que tienen las redadas en los centros de trabajo para muchos migrantes que se sienten amedrentados, posiblemente dejarán o han dejado de ir a trabajar. Sin embargo, el impuesto, y esto es también relevante, no pareciera ser un obstáculo para el envío de remesas, puesto que las y los mexicanos a lo largo de los años pospandemia llegaron a enviar hasta el 18% de su ingreso laboral, siendo que en las últimas que serán trimestres, habían estado mandando alrededor del 16%. Eso quiere decir que hay un cierto margen para que sigan aumentando los envíos sin que ello afectase el monto recibido, salvo, insisto, nos encontramos en un contexto donde posiblemente la ralentización económica y las redadas están surtiendo efecto. Ahora, respecto a abril, hay un incremento importante en el número de remesas, aunque en la comparación anual, pues sí hay una contracción de 4.6%. ¿Por qué hay más remesas en mayo? Bueno, tradicionalmente mayo es el mes de la madre y ahí las y los compatriotas en Estados Unidos envían mayor cantidad de dinero de manera histórica. Entonces, creo que son temas importantes. Sí hay una afectación, sin duda, al consumo de los hogares de menores ingresos, tanto en el sureste mexicano como en algunas otras zonas del Bajío. Sí hay una afectación, por supuesto, al ingreso disponible de estos hogares de menores ingresos encabezados en parte por mujeres, y es posible que esto sí impacte en el consumo personal de esos hogares. En el agregado del consumo nacional no pareciera ser una fuente particularmente importante de afectación esta disminución en las remesas, puesto que el consumo de los hogares de menores ingresos en el agregado del consumo pues posiblemente no tenga un componente o una participación tan amplia. ¿Se verá, Sofía, se verá esta tendencia en los próximos meses, incluso, no sé, durante la administración de Trump, esta disminución de remesas? Pues mira, es una pregunta complicada, sobre todo porque no sabemos cuánto van a durar con este ímpetu las redadas hacia connacionales o personas que parecieran ser connacionales. Lo que sí es que, bueno, pues se puede augurar que la ralentización económica de Estados Unidos debido a las políticas arancelarias del propio presidente Trump están aquí por ahora para quedarse. No sabemos si se van a poder resolver antes de, digamos, la revisión del TEMEC, que empezará en octubre de este año del lado estadounidense. Y por lo tanto, pues obviamente se genera mucha incertidumbre sobre el futuro próximo de la economía norteamericana. Entonces, respondiendo a tu pregunta, dependerá de estos dos factores, de la ralentización y el impacto que la afectación tenga hacia las cadenas de suministro en Estados Unidos y por lo tanto la economía estadounidense deje de crecer. Y por otro lado, por supuesto, al temor que puedan tener los connacionales en ir a presentarse a sus puestos de trabajo, considerando que en la medida en la que puedan regresar a trabajar, muy posiblemente
podríamos ver un repunte en las remesas, puesto que México tampoco va a crecer prácticamente nada este año, de acuerdo al consenso de analistas, y generalmente en momentos, digamos, de ralentización económica o incluso de contracción económica, los connacionales en Estados Unidos tienen una solidaridad inconmensurable y generalmente tienden a enviar mayor cantidad de remesas cuando les es posible. Exactamente. Sofía, tú tocaste un tema muy importante que es esta disminución de remesas a estados, pues principalmente como Chiapas, Oaxaca, en donde realmente pues la mayoría de las personas viven de estas remesas. ¿Cómo les va a afectar? Y si en dado caso de que lleguen menos remesas, entonces se tendrán que tomar acciones para que puedan apegarse más a los programas sociales del gobierno mexicano. ¿Y esto cómo va a afectar al gobierno mexicano? Si se tendría que, pues de alguna manera, dar más apoyos a todos ellos. Sería un asunto complicado, ¿no? Un asunto complicado, sin duda, pero sobre todo hay que recordar dos cosas. En México, la mayor cantidad del ingreso disponible en los hogares proviene no de las remesas y los programas sociales, sino del empleo. El mejor programa social que pudiera haber es una política laboral y una política económica que habiliten crecimiento y empleo de calidad. Entonces, yo sugeriría que hacia allá tendría que moverse el gobierno mexicano. Por otro lado, en efecto, en regiones como el sureste mexicano, pues el porcentaje de hogares que recibe remesas alcanza muchas veces hasta el 13, 14, 16% de los hogares en el estado, y la cantidad de dólares que traducidos a pesos ingresan a ese hogar puede alcanzar hasta el 40% del ingreso corriente, insisto, en los hogares receptores, que no es el promedio de los hogares. Dicho lo anterior, marginalmente podría afectar las finanzas públicas, posiblemente. Sin embargo, hemos visto con el informe mensual, que presentó la Secretaría de Hacienda el día de ayer, cómo en la medida en la que se ha ingresado menos dinero, el gobierno ha gastado menos, sobre todo en rubros que afectan muchísimo la calidad de vida de largo plazo de las familias, que son educación, salud e inversión en prácticamente todos los sectores. Entonces, es importante tomar en cuenta que estamos en un proceso de consolidación fiscal. No hay mucho margen fiscal, se está recaudando menos de lo que se tenía programado y por lo tanto los recortes están teniendo que ser más fuertes. Entonces, difícil buscar dónde encontrar recursos adicionales, aunque bueno, sabemos que siempre se puede reasignar del recurso disponible. Sí, exacto, pero sí hay que estar muy pendientes de, pues, de esto que está sucediendo y de estar checando pues, en el tiempo, no sé, mes con mes, cómo es este flujo de remesas, porque al final a las personas más vulnerables es a las que pues, desafortunadamente siempre se afectan más. Sin duda, insisto, creo que el mejor programa social en este y en cualquier momento del gobierno tendría que ser dotar de certeza jurídica, que llegase la inversión. La inversión se traduce en empleo de calidad siempre y cuando existan las condiciones, y el empleo es la mayor fuente de ingresos, no de las familias más pobres, de prácticamente todas las familias a lo largo y ancho del país. Entonces, bueno, creo que más que un programa social, lo que necesitamos es enfocarnos en generar más empleo de calidad, no necesariamente seguir por decreto aumentando el ingreso de las personas que ya tienen un empleo, puesto que estamos en un momento de estancamiento económico y lo que necesitamos es atraer inversión y volvernos más productivos. Exactamente. Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos? De verdad te agradezco muchísimo. Gracias por esta entrevista y gracias por todo lo que nos has comentado sobre este tema. Gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Hasta Gracias luego. igualmente.